Amigos, ¿cómo están? Espero que a buen resguardo. Les habla Patricia Arbulú, esperando que realmente se encuentren donde estén lo mejor que puedan. Vamos a tratar de mantener siempre la esperanza, pero que no sea una falsa esperanza. Siempre también, pues, atentos con la realidad, ¿no? Y confiando en que las cosas tienen que ir bien, quienes nos dirigen, pues lo hagan lo mejor posible. Depende nuestras vidas y sus vidas de las decisiones de ellos. Todos sabemos la situación, cómo se encuentra en Europa. Sabemos, pues, por esta inmediatez de la Internet, lo que ocurre. Y nos erizamos aquí en los Estados Unidos, en América Latina, el Caribe, porque nosotros pues hemos tomado esta pandemia como algo tarde, y aún hay algunos países de este lado del continente que creen que esto es pues un complot, una quimera de los opositores, de los gringos, de los yanquis, como dicen, ¿no? Yo me erizo al ver al presidente de Brasil y de México tomar todo esto con poca seriedad. Pero en Europa saben que esto no es una broma y están haciendo su mejor trabajo. En línea telefónica desde Madrid tenemos al prestigioso cardiólogo, el doctor Miguel Garber. Con él queremos hablar acerca de las experiencias de esto, de estar varados en España, en Madrid, donde se encuentra él, y de lo que ha funcionado y de lo que debemos y no debemos de hacer. Pues ellos han tomado esto antes que nosotros, como hemos dicho. Muy buenas, ¿cómo está, doctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas, y gracias a ti, Patricia, por invitarme. Un placer. Dígame, ¿cómo está el día de hoy España? Ahí, Madrid. Vayamos ahí. Madrid. Hoy en Madrid estamos pasando una crisis bastante importante, porque esta pandemia nos agarró sin haber tomado los recaudos cuando nos los dijeron. Ya en Italia había empezado y nos decían, y acá en España no se tomaron los recaudos. ¿Y cuándo fue eso? Perdón, ¿cuándo? Hablemos más o menos de fecha. Para hablar de fechas, estaríamos hablando principios de marzo, ya estamos viendo lo que pasaba en Italia. Uh-huh. Y acá no se tomó ninguna determinación hasta después del día 10, que empezaba el gobierno a tomarlo seriamente, cuando ya empezaron a ver no solamente la cantidad de infectados que había, sino que las muertes que estábamos sufriendo de la gente mayor que estaba acá en Madrid. Entró a través, como todo, estas pandemias entran a través de los aeropuertos, ¿no? Claro. De los viajantes. Claro. Bueno, hoy en día estamos bastante problemáticos porque el sistema de salud se saturó. O sea, al no tener cuidado, la gran cantidad de hospitales están a full, no dan abasto, las emergencias han tenido que duplicar la cantidad de camas, las unidades de cuidados intensivos también, por lo cual estamos en una situación bastante importante. Ahora, con respecto a los suministros, hablemos, porque hay una noticia que a mí me eriza saber de que hay 9,000 pruebas rápidas de COVID-19 que han salido falladas, que compró el Estado a un proveedor allá en España, que se las había comprado en China y pues están falladas. ¿Qué es esto? ¿Cuántos han fallecido de eso? ¿Se puede saber? ¿Y cuándo se dieron cuenta que estaban falladas? La verdad no podemos saber cuántos fallecieron por eso, pero recién se dieron cuenta hace un par de días. También esas pruebas llegaron en esta última semana, no es que las teníamos de antes. La falta de cantidad de pruebas para poder hacer también la escasez hacía que sea más difícil poder diagnosticar quién tenía realmente la enfermedad y solamente nos manejamos al principio con los síntomas. Los síntomas característicos, todos conocen, la fiebre, la tos seca, la falta de aire y el cansancio eran lo que nos decían, y cuando lo veíamos ya empezar a tomar la determinación de que el paciente tenía este famoso
COVID-19. Pero... Hablando, doctor, otros dos síntomas que acaban de decirnos, el olfato y el sentido del gusto, también se pierden, ¿es cierto? También, sí, eso porque cuando entra por vía nasal. Normalmente lo que nosotros veíamos es que como el virus entra por vía... El virus para entrar al cuerpo necesita una mucosa, o sea, un lugar donde no haya piel. Donde no hay piel en la cara tenemos los ojos, la nariz y la boca. Son por los 3 lugares que puede entrar. Entonces, como normalmente se estancaba generalmente en la garganta, empezaba esa tos seca. Hoy sabemos que como toma la nariz, realmente la mucosa de la nariz, porque tiene afinidad a la mucosa del tracto respiratorio, entonces toma la nariz y genera una alteración en el olfato. Y eso, al alterar el olfato, altera el gusto, porque el gusto está muy relacionado al olfato. Claro. Claro. Continuemos con estas pruebas porque me preocupan, porque nosotros también tenemos las pruebas rápidas. Algunas las estamos fabricando aquí y no dudo de que algunas otras, pues vayamos a comprársela a quien la fabrique, y China no es la excepción. Tal es así, incluso que en cuanto a los ventiladores y otros suministros, se está comprando a China, y yo sé que en primer lote del dueño de la compañía Telsa la está recibiendo este viernes a través aquí del aeropuerto de Los Ángeles. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es que salen estas falladas? ¿Qué probabilidades de falla, si estuvieran bien, tienen este tipo de test? Y ese tipo de test lo normal es que no fallen. El problema es que muchas veces estos test vienen y no están bien conservados. Esto necesita mantenerse a una temperatura determinada para no arruinarse, y muchas veces no vienen bien conservados, no están guardados. Posiblemente era lo que decimos un saldo que había quedado que utilizaron. No sabemos, realmente se está investigando. Lógicamente esto va a generar una investigación terrible, porque antes de comprar un gobierno este tipo de test, debería haberse asegurado de lo que estaba comprando y lo que estaba buscando. Ahora, el porcentaje de confiabilidad de estos test rápidos. Bueno, la confiabilidad de estos test rápidos, por lo que yo vi, por lo que a mí me los ofrecieron para mi centro, lo que vimos es que tienen una capacidad bastante interesante, porque hablan de cuando hablamos del valor predictivo negativo y positivo, lo que hablamos es cuando tiene un gran valor predictivo negativo, es que si me da negativo me puedo quedar tranquilo que el paciente no tiene la enfermedad. Pero si me da positivo, puede que la tenga o no la tenga. Eso es normalmente igual como se hace en el HIV. O sea, ese primer estudio se llama el ELISA, que es un estudio donde si da positivo no significa que lo tenga, significa que puede tenerlo. Y entonces, pero si da negativo sabemos perfectamente que no. Y después se hace el segundo test que se llama se me fue el nombre, pero el segundo que se le hace, que es donde sabemos realmente si el paciente lo tiene. Esto es lo mismo, estas pruebas tienen un valor predictivo bastante importante, negativo para eliminar la posibilidad de la enfermedad, y hablan de un valor predictivo positivo también bastante alto, con lo cual que si dan positivo casi seguro están con este virus. O sea que el margen de error es un porcentaje muy mínimo. Mínimo. Okay. Por eso los errores que están dando ahora no se está llamando la atención. También hay que entender de que, como yo le explico a la gente, como ven los epidemiólogos, esto nos vamos a infectar todos. Todos vamos a infectarnos, y como pasa con todos los virus de los resfríos. Lo que pasa es que muchos nos vamos a contagiar y no vamos a tener enfermedad. Y otros van a desarrollar una simple resfrío, otros harán una gripe, y realmente muy pocos llegan a ser el verdadero enfermedad, que es la neumonía. Entonces, doctor, todos nos vamos a enfermar. ¿Cómo saber si nos enfermamos? ¿Podemos tener todos estos síntomas que usted ha mencionado anteriormente, o tenerlos todos, o tenerlos muchos, o no tenerlos ninguno, y saber de que está pasando este virus por nosotros? Exacto, muchos no vamos a tener síntomas. Por ejemplo, los niños y los jóvenes generalmente lo pasan sin tener casi síntomas. Y ese fue el gran problema que pasó, que los primeros chicos que se infectaron iban a visitar a los abuelos, contagiaban a los abuelos, pero ellos nunca tuvieran sintomatología ni nada, los chicos.
Y los abuelos hacían la enfermedad importante porque justamente si hay una predisposición como la diabetes, la enfermedad cardíaca, la hipertensión, las enfermedades pulmonares, todo esto o enfermedades que disminuyan nuestro sistema inmunológico. Y entonces esto es lo que hace que sea grave la enfermedad. Entonces los abuelos la recibían y los niños son portadores sanos normalmente. Ahora, veo de que muchos ancianos en las residencias de ancianos pues están sacando a los fallecidos, 1.307 ancianos muertos, dicen en España, ¿no? En las residencias. ¿Qué está pasando? ¿No entran a verlos? ¿No hay el cuidado? Se sabe, disculpe usted, de que siempre pues el trato que se le da en estos centros no es el que quisiéramos, pero está ahí y usted sabe que esto lamentablemente es así. ¿Qué está pasando? ¿Hay más descuido? ¿Se corre más a los hospitales que a verlos a ellos? ¿Creemos que están más seguros ellos ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se enferman ahí? Si casi nunca los van a ver, o sea, porque seamos francos, o es que en España sí los van a ver a sus seres queridos todas las semanas. No los van a ver todas las semanas. Entonces, ¿cómo es que se enfermaron? Porque el contagio entra simple, están los cuidadores tienen hijos en sus casas, tienen familia, tienen vida social, está la gente que entra y los pocos visitadores que van, con tal que uno se contagie, ese sigue contagiando al de al lado, al de al lado y al de al lado. O sea que puede ser negligencia. Hay negligencia y hubo negligencia de tomar los cuidados en los centros de tercera edad. Se olvidaron de poner toda la capacidad para estos centros, sabiendo que esta enfermedad, habiéndolo visto ya, porque los italianos, yo recuerdo un médico italiano, directamente lo había dicho, ustedes en España la van a pasar peor que nosotros, porque ustedes tienen mayor cantidad de población mayor. Entonces, lógicamente se olvidaron de los centros de tercera edad de ponerse en sí a mirar y a tratar de evitar el contagio. Y esto tiene una sola manera de pararlo. Como cuando me preguntan cuál es la vacuna. Sí, hay una vacuna. La vacuna se llama quédate en casa, aíslate. Estos pacientes, como fue en la época de la peste, ¿cuándo se terminó la peste? Con la famosa, por eso se llama cuarentena, que eran los 40 días que se encerraba a los que estaban enfermos. Entonces, la cuarentena, que de ahí viene el nombre, que acá nos dicen 15 días, debemos hacerla, debemos tratar de evitar el contacto con los demás. Hablando de ese punto de cuarentena, doctor, y no me quiero ir del punto de España, porque si usted me ha dicho que el día 10 tomaron acción, pues aquí en los Estados Unidos lo tomamos el día 13, viernes 13, sin ser supersticiosos, pero el viernes 13 empezamos a tomar las cosas en serio. Pero vayamos al punto de cuarentena. El cuarentena no son 40 días, usted pone el ejemplo de la peste bubónica y vemos de que algunos países, por ejemplo, en mi Perú, el presidente Vizcarra puso 2 semanas y ahora va a extender 13 días más. Aquí en Los Ángeles, el alcalde Garcetti nos ha puesto también en 2 semanas, pero ya dijo de que la va a extender y tal vez sean 2 meses más. Entonces, usted dice de que esa es la mejor vacuna, el aislarnos. Vamos a suponer que hacemos ese aislamiento, bajamos la curva que todos sabemos debemos de bajarla, ¿no? Para que no nos empecemos a contagiar entre todos, o que pase el proceso de contagio y saber cómo están las cosas y desde ahí empezar a abrir las posibilidades de socializar, entre comillas. Pero, ¿qué tal si nosotros como ciudad, como Estado, ustedes como Madrid, ¿no? Se ponen en cuarentena, Perú, todo un país se cierra, cielo, mar y tierra, hacen lo que deben de hacer, pero sus hermanos vecinos no lo hacen y abren luego sus fronteras. ¿Qué pasa? Bueno, en la idea, lo que vamos a encontrar, que es lo que tenemos, por ejemplo, lo que vimos también con Brasil o México, que han tomado las decisiones de querer reírse de este virus, fue un poco lo que pasó en España, también nos hemos reído y ahí tenemos la consecuencia. La idea de la cuarentena es tratar de evitar el colapso del sistema, o sea, si nos vamos enfermando como con cualquier, digamos, resfrío o gripe normal, los pocos que caen al hospital, el hospital está preparado para atenderlos y darle el servicio. Pero cuando eso se hace una pandemia, que la infección lo lleva en poco tiempo, no da lugar
a que los sistemas de salud puedan responder y tengan los elementos necesarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de camas que existe hoy en día en lo que se llama unidad de cuidados intensivos para estas neumonías que se producen, no van a dar abasto a exponer a toda la gente que la va a necesitar. Ujú. Si nosotros aplanamos, por eso se dice aplanar la curva de infección, los pocos que van a ir llegando no van a llegar todos juntos, van a ir llegando de a poquito. Y Entonces, así de a poquito que van a ir llegando, se van a poder ir manejando y van a tener mucha mejor salida, que es lo que pasa hoy en día, de que no hay respiradores, no hay camas, no lo podemos ingresar, no hay personal que pueda atender a todos. O sea, esto es lo que pasa, la saturación del sistema de salud. ujú. Cuando se satura un sistema de salud, empezamos a tener problemas de que no podemos dar atención médica por la falta de accesibilidad a ese sistema que está saturado. Pero doctor, dígame, ¿qué pasa? Abrimos nuestras fronteras, hacemos las cuarentenas, las ciudades, el país entero, lo abrimos, el resto no. ¿Qué va a pasar? No entiendo. Disculpe. Seguramente va a pasar de que no les van a dejar entrar a todos los que vengan de esos países que no han hecho la cuarentena, no los van a dejar entrar así de fácil a un país, Ujú. o van a empezar a requerir determinados procesos, como tener que hacer la cuarentena cuando llegan. O sea, por ejemplo, en Argentina lo primero que se hizo, todos los que llegaron las últimas personas que llegaron de afuera, infectadas o no, a cuarentena, 14 días en domicilio. Ujú. Entonces, en los que no cumplían, como pasó en Colombia, agarraron una pareja que llegó, no cumplía la cuarentena, la propia policía los subió al auto y se los deportó. Ujú. O sea, va a empezar a pasar ese tipo de cosas que vamos a atender. La suerte es que yo creo que de acá a un año tendremos la vacuna y ya podremos manejarnos un poco mejor vacunando a todos. Ujú. Pero hoy por hoy, sí, los que no cierren las fronteras, los que no estén haciendo esto, vamos a ir recibiendo las muertes y las contagios que hay, y esos países no tendrán accesibilidad a otros países que han hecho su cuarentena y han salido adelante. Ajá. Y por último, doctor, y aprecio su valioso tiempo, volvamos al punto de las personas de la tercera edad. Si tú tienes a tu ser querido en casa, bien alimentado, sí tiene problemas preexistentes, pero tratas de hacer tu cuarentena y si sales, pues tomas todas las medidas, los zapatos afuera, que no entren, te lavas las manos, el alcohol, agua y jabón, o sea, tomas todas tus medidas. ¿Cabe la posibilidad que se enferme tarde o temprano? Puede caber la posibilidad, pero mucho menos la posibilidad de que se enfermen y que tengan una enfermedad grave. Eso es lo que se está viendo ahora que se está haciendo la cuarentena acá. Vemos que la gente mayor, a pesar de que tiene algún familiar que sale o va o viene, pero como se toman todas estas medidas de precaución, entonces incluso de sacarse la ropa. Cuando uno llega a casa se debe sacar la ropa y ponerse ropa de casa y dejar la ropa separada y lavarla. Ujú. Ahora sí hay que lavarla todos los días a la ropa que uno usa, sacarla y ponerla a lavar para eliminar este virus que no entra a la casa. Y de esa manera se consigue que la gente mayor no se infecte, o si llegan a tener una infección es tan mínima, porque esto tiene mucho que ver, la infección no es solo que llegue el virus, sino que lo que se llama la carga viral. La carga viral es cuántos virus me llegan. Si me llegan poquitos virus, yo voy a hacer defensas contra esos virus. Si la carga viral es alta y tengo muchos virus que están llegando, mi carga viral al ser alta me vence a mi sistema inmunológico, que ya tiene algún problema, y entonces se me pone peor la situación y llego a la enfermedad importante. Tenemos... Lo normal... Ujú. Dígame, lo normal, perdón, doctor. Lo normal que como son las vacunas, que dicen esas vacunas llamadas a virus vivos, es que lo que hacen es atenuar, o sea, la potencialidad de hacer daño de esa, o sea, lo que denominamos la virulencia de ese virus. Entonces, si tenemos poca cantidad de virus, vamos a poder pasar una infección simple, vamos a mejorarnos, vamos a tener defensas, y cuando llegue carga viral más alta, ya nuestro cuerpo está preparado para destruirla. Uh-huh. Recomendaciones para las personas de la tercera edad, quienes las cuidan, como en mi caso, todos que tenemos, porque lamentablemente vemos que hay algunos legisladores, políticos que dicen de que pues si se tienen que ir, que se vayan ya y que no mermen más la economía y que etcétera. Vemos y escuchamos cada cosa que nos conmueve. A mí me saca del cuadro, como quien dice.
Exactamente. Que Eso las es recomendaciones son terrible, escuchar estas que cosas usted así. dice. Exacto, es dejar los zapatos afuera cuando vamos, lavarnos las manos, enseguida que entramos, antes de tocar a nadie, antes de tocarnos a nosotros, sacarnos la ropa que tenemos puesta, tratar de que si estornudamos, cubrirnos la boca cuando estornudamos, tratar de usar estos pañuelos descartables, esos pañuelos descartables se deben tirar en una bolsita de plástico, para ir tirando en esa bolsita de plástico para tenerlos separados, y no contagiar la basura, porque también la gente que levanta la basura se puede contagiar. Claro. Y tomando estas pocas, no traer a los nietos a la visita a la casa, porque los nietos pueden parecer que están totalmente sanos, pero pueden tener infección y contagiar. Entonces, y hacer esta cuarentena por 15, 20 días, y yo calculo que en un par de meses, sí, no va a terminar ahí. Lo que va a pasar dentro de 15 a 20 días, o que se extienda un poquito más, como acá en España, que se extendió a un mes, va a ser la cuarentena, es que puede ese mes, paulatinamente, iremos volviendo a la normalidad de que se abra. Acá en España se cerró todo, acá no hay bares, acá no hay, las clínicas que no hacen medicina general no pueden abrir, o sea, no hay estética, no hay cirugías programadas, no existe salir ni al bar, ni a los centros comerciales, o sea, todo eso no hay. Entonces esto es lo que paulatinamente se irá abriendo a posteriori. Doctor, rápidamente, nuestras mascotas, los piecitos, las patitas de las mascotas, el cabello, el pelo, ¿puede ser transporte? Sí, las patitas principalmente, porque las patitas tienen un problema que es el que al pisar, este virus es un virus pesado, o sea, por eso se dice que con 1 metro, 1,5 metros, a veces se dice 2 metros, no es necesario más de esa distancia, porque el virus cae por eso es pesado. Entonces, como está en el piso, por eso lo de los zapatos, también las patitas de los animales se llenan de virus, y ese es el problema que tienen grave. Entonces hay que limpiárselas bien si vamos a sacarlos cuando los traemos para casa. O echarles un poquito de alcohol en spray, ¿puede ser? También puede ser el alcohol en spray, ese hidroalcohol que tenemos para las manos, también usarlo en los piecitos de los animales. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Usted tiene una especialidad también en cuanto, y pertenece a la Asociación Latinoamericana de Células Madres, ¿cierto? Exacto, y soy el presidente de la Sociedad Española de Células Madres. Dígame, aquí están vendiendo cápsulas de células madres. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay que ver qué cápsula. Las cápsulas de célula madre no se pueden tomar porque una célula no se absorbe. Hay unas cápsulas que tienen una alga que es llamada subverdosa, que es una alga que estimula la producción de células madres propias del cuerpo, con lo cual aumenta la cantidad de células madre que es circulante. ¿Cómo se llama, perdón? ¿Algas qué? Algas azul verdosa. Azul verdosa. Okay. Y la sigla, porque como la sigla está en latín, es AFA, A-F-A, como la Asociación de Fútbol, AFA. y así se llama el producto, y tiene la capacidad de estimular la producción de células madre del propio organismo para la defensa del mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, que ojalá podamos pues tener otro tipo de conversación y que no sea esta, ¿no? Ojalá. Seguro. Dios quiera. Ojalá, Patricia. Lo mejor para la madre patria. Cuídese, doctor. Gracias. Y lo mejor para ustedes también. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Les pediría, pues, que cualquier pregunta nos llamen al teléfono que aparece aquí. También al correo electrónico si deseas que abordemos algo. Y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Bendiciones y hasta la próxima.